16 de agosto de 1945, Indias Orientales Neerlandesas. 3 jóvenes secuestran a un hombre en su casa en Yakarta. Lo suben a un coche y lo llevan hasta una casa en medio de la nada, rodeada de arrozales. Son las 4 de la mañana. El hombre al que han secuestrado es Sukarno, un arquitecto. Lo han secuestrado porque quieren que construya algo para ellos, y rápido. A lo largo de los últimos 3 siglos, los neerlandeses han conseguido poner este archipiélago bajo su bandera. Sin embargo, durante los últimos 20 años, Sukarno ha logrado convencer a los pueblos nativos de las Indias Orientales Neerlandesas de que se vean como un solo pueblo, unido, libre del dominio colonial neerlandés. Sukarno es un hombre al que la gente conoce, al que la gente escucha. En 1942, Japón derrota a los neerlandeses. Tras Hiroshima y Nagasaki, Japón se rinde el 15 de agosto de 1945. Ayer mismo, con Japón derrotado y los neerlandeses de regreso, los jóvenes exigen que Sukarno proclame la independencia. Ahora, a la mañana siguiente, frente a su casa, Sukarno lee un pequeño papel de apenas unas líneas, una bandera roja y blanca, cosida por su esposa. Se iza y empieza a ondear al viento. Indonesia. Entonces, se desata el infierno. Dengarkan, Dwi Kora itu berbunyi. Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Sukarno. Singapur, 1850. El navegante británico George Windsor Earl acuña la palabra Indonesia, del griego indos, India, y nesos, islas. Al principio, Indonesia no es más que un término que los estudiosos utilizan para referirse a las islas de esta región y a los pueblos nativos que las habitan. En el siglo XVII, la compañía neerlandesa VOC comienza a apoderarse de estas islas, una tras otra, formando alianzas con los gobernantes locales y, a través de ellos, obligando a las poblaciones nativas a producir recursos que luego vende en Europa. Cuando la VOC quiebra y el Estado neerlandés hereda sus territorios, la expansión continúa. Cientos de pueblos, decenas de reinos, cientos de lenguas y religiones terminan todos, con el paso de las décadas, en el mismo saco colonial, las Indias Orientales Neerlandesas. A principios del siglo XX, mientras se extienden el nacionalismo y la idea de que la propia nación debe anteponerse a todas las demás, también se extiende la idea de que cada pueblo debe tener derecho a gobernarse a sí mismo. Los movimientos nacionalistas irlandeses, polacos y finlandeses reclaman estados propios y, al mismo tiempo, también en las colonias hay quienes empiezan a luchar por ese mismo derecho. En 1924, estudiantes de las Indias Orientales Neerlandesas en los Países Bajos cambian el nombre de la revista de su asociación estudiantil de Hijos de las Indias a Indonesia Independiente. En las Indias Orientales Neerlandesas, un estudiante de arquitectura de 23 años convierte ese deseo en un movimiento político de masas. Sukarno. Hijo de maestro javanés y madre balinesa, Sukarno crece en un país donde los nativos como él, la mayoría de la población, son tratados como ciudadanos de segunda clase, mientras que los europeos, apenas el 0.5% de la población, están en la cúspide de la sociedad. Mientras estudian a Surabaya y vive en casa de Shokroanimoto, líder de Sarekat Islam, Sukarno entra en contacto con un movimiento en el que nacionalistas, islamistas y socialistas coinciden todos en atribuir la pobreza, el sometimiento y la humillación de Indonesia a la misma causa, el dominio neerlandés. En Bandung, Sukarno funda un grupo de estudio que atrae a muchos jóvenes. Juntos debaten cómo poner fin al dominio neerlandés. En 1927, este grupo se convierte en el Partido Nacional Indonesio. Al año siguiente, jóvenes de todo el archipiélago se reúnen en Batavia, actual Yakarta. Aquí declaran tener una sola patria, una sola nación y una sola lengua, Indonesia. Juntos interpretan el himno Gran Indonesia.
Por primera vez, una palabra que hasta entonces solo se utilizaba en el mundo académico, Indonesia, se convierte en el nombre con el que este pueblo empieza a identificarse. Sukarno viaja por toda Java, pronunciando discursos provocadores contra el dominio neerlandés. En uno de ellos, advierte a los Países Bajos de que si alguna vez estallara una guerra en el Pacífico entre Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos, su dominio se vendría abajo, dándole a Indonesia la oportunidad de independizarse. En 1929, la policía neerlandesa cae sobre el movimiento. Sukarno es arrestado. Ante los jueces, Sukarno pronuncia un larguísimo discurso contra el colonialismo, el capitalismo y el imperialismo. Lo condenan a 4 años de prisión. Mientras cumple condena, su discurso atrae tanta atención de la prensa y despierta tal apoyo popular que Sukarno se convierte en el héroe que el pueblo llevaba tiempo esperando. Ante la creciente presión popular, las autoridades neerlandesas lo liberan antes de tiempo. Fuera de prisión, Sukarno vuelve a viajar. Conoce a otros nacionalistas y se gana la vida como arquitecto, abriendo un estudio junto a un amigo. En 1933, después de publicar Alcanzar la Independencia, lo arrestan de nuevo. Esta vez, las autoridades neerlandesas lo exilian a la isla de Flores. Para escapar del aburrimiento, Sukarno funda un pequeño grupo de teatro y monta espectáculos para entretener a los niños y habitantes de la zona. Pero incluso aquí, entre una broma y otra, alguna referencia a la independencia a veces sube al escenario. Tras una epidemia de malaria, las autoridades neerlandesas lo trasladan a Bengkulu, en Sumatra. Después de llevar ya una década entre cárcel y exilio, mientras los neerlandeses no parecen tener ninguna intención de hacer las maletas, el sueño de Sukarno de una Indonesia independiente parece más lejano que nunca. Sin embargo, es justo aquí donde la historia coge el guión y lo hace pedazos. En mayo de 1940, Alemania invade los Países Bajos y los derrota en apenas una semana. Después, en enero del año 1942, Japón invade las Indias Orientales neerlandesas y conquista la colonia en solo 2 meses, exactamente como Sukarno había predicho. El 17 de marzo de 1942, Sukarno se despierta con el estruendo de los camiones japoneses frente a su casa. El capitán japonés Sakaguchi aparece ante él con una enorme sonrisa. Japón sabe perfectamente quién es y, sobre todo, lo útil que puede llegar a serle. La administración japonesa le hace a Sukarno una oferta que no puede rechazar: la independencia de Indonesia. El precio: Sukarno tendrá que convencer a los indonesios de que ayuden a Japón a ganar la guerra. Sin margen para oponerse a lo que Japón le exige, lo que al principio parece un inocente intercambio de favores, pronto se convierte en una catástrofe. Japón recluta entre 4 y 10 millones de indonesios para construir carreteras, ferrocarriles y aeródromos por todo su imperio, obligándolos a trabajar tan duro y dándoles tan poco de comer que muchos se quedan en los huesos y 300,000 mueren. Para abastecer a su ejército, Japón requisa tanta comida en Java que la isla se hunde en una hambruna apocalíptica, provocando la muerte de entre 2 y 3 millones de personas. 40,000 indonesios son reclutados en los Heijo para servir en el ejército japonés, mientras otros 50,000 ingresan en el PETA para defender Indonesia en caso de invasión aliada. Los hombres indonesios son arrestados por la policía japonesa, golpeados, torturados y asesinados bajo acusaciones vagas, mientras miles de jóvenes indonesias se ven encerradas en burdeles militares japoneses. En tan solo 3 años, Japón causa en Indonesia más sufrimiento, hambre y muerte de lo que el dominio colonial neerlandés causó en 3 siglos. Sukarno es perfectamente consciente del enorme sufrimiento que sus decisiones están causando a su pueblo y, aún así, continúa, porque no ve otra forma de conseguir la independencia. Con Japón al borde de la derrota, Tokio autoriza por fin a Sukarno a preparar la colonia para la independencia.
Y el primer desafío de Sukarno es decidir qué tipo de país deberá ser Indonesia. En Indonesia conviven cientos de grupos étnicos, lenguas y religiones. Al mismo tiempo, sin embargo, Java por sí sola concentra el 70% de la población. El javanés es la lengua más hablada y el 87% de sus habitantes son musulmanes. Si Sukarno decidiera contentar a la mayoría, Indonesia acabaría convirtiéndose en un estado islámico javanés que excluye a todos los demás. Para crear un país estable, una Indonesia para todos, comprende que tendrá que convencer a todos de ceder un poco. Partiendo de ideas que lleva décadas desarrollando, Sukarno pone sobre la mesa la Panchasila, fe en un único Dios, humanidad, unidad, democracia y justicia social. 5 pilares sobre los que construir una Indonesia basada en aquello que, según él, los indonesios tienen en común, en lugar de dejar que sean el Islam o la mayoría javanesa quienes definan el país. Con la lengua ocurre lo mismo. En vez de obligar a las minorías a aprender javanés, Indonesia pide a todos, incluida la mayoría javanesa, que cedan un poco, adoptando una lengua común, el malayo. Hablado como lengua materna solo por una minoría, pero comprendido por la mayoría gracias a siglos de uso como lengua franca en la región, el malayo se convierte en la lengua de Indonesia, el Bahasa Indonesia. Cuando Sukarno se entera de que Japón se ha rendido, se detiene sin saber qué hacer. Se proclama la independencia de inmediato. Corre el riesgo de provocar a las tropas japonesas que todavía permanecen en el archipiélago. Es por esto que los jóvenes los secuestran. Cuando Sukarno proclama la independencia, las banderas indonesias aparecen por todas partes. Dentro de Indonesia es una victoria. Fuera de Indonesia, sin embargo, nadie más está celebrando. Ningún país la reconoce. Para el resto del mundo, todavía son las Indias Orientales neerlandesas. Con la autoridad japonesa derrumbándose de repente y la República de Indonesia apenas capaz de controlar el territorio, el país se precipita en el caos. Masas de indonesios atacan a las tropas japonesas para apoderarse de sus armas. Por toda Indonesia, la revolución estalla en un baño de sangre. Miles de europeos y chinos son asaltados, secuestrados o asesinados. La venganza cayendo sobre cualquiera asociado al dominio colonial y económico. A menos de un mes de la declaración de independencia, Gran Bretaña ocupa los principales puertos de Java y Sumatra, porque los aliados le han encomendado la tarea de desarmar y repatriar a los soldados japoneses y liberar a los prisioneros de guerra neerlandeses. Sukarno coopera, pero cuando los británicos intentan desarmar también a las milicias indonesias, la tensión estalla en la batalla de Surabaya. Gran Bretaña vence, pero no tiene ninguna intención de quedarse a combatir una guerra que pertenece a los Países Bajos. Mientras los británicos se retiran, por esos mismos puertos irrumpen las tropas neerlandesas. Las banderas neerlandesas vuelven a ondear por toda Indonesia. Estalla la guerra. Bajo presión británica, los Países Bajos e Indonesia alcanzan un acuerdo en Lingayati. Los neerlandeses reconocen el control de Indonesia sobre las islas de Java, Sumatra y Madura, mientras Indonesia acepta convertirse en un estado federal dentro de una futura unión neerlandesa-indonesia. La desconfianza, sin embargo, permanece. En julio del año 1947, con 150.000 soldados en Indonesia, los Países Bajos rompen el acuerdo y lanzan la primera acción policial, la Operatie Product. Las tropas neerlandesas conquistan vastas regiones de Java y Sumatra. Desde el punto de vista militar, es una victoria neerlandesa. Desde el punto de vista político, sin embargo, el mundo empieza a ver el conflicto ya no como un asunto interno de los Países Bajos, sino como violencia colonial. En septiembre de 1948, estalla en la ciudad de Madiun una rebelión comunista. Sukarno la reprime. La rebelión debilita a Indonesia, pero, paradójicamente, como estábamos en los primeros años de la Guerra Fría, el puño de hierro de Sukarno contra los comunistas recibe un me gusta de Estados Unidos. El 19 de diciembre de 1948, los neerlandeses lanzan la segunda acción policial, la Operatie Kraai. Paracaidistas neerlandeses caen sobre Yogyakarta,
capital de Indonesia, y la conquistan. En lugar de huir, Sukarno se deja capturar. Sobre el papel, parece que los neerlandeses han dado el golpe de gracia a la República de Indonesia. La capital, sus líderes, gran parte de su territorio. Se lo han llevado todo. Sin embargo, poco después, en Sumatra surge un gobierno de emergencia de la República de Indonesia, el PDRI. El ejército indonesio sigue combatiendo a los neerlandeses con tácticas de guerrilla, mientras la captura de Sukarno transforma lo que parecía una victoria militar neerlandesa en un desastre político internacional. Sukarno se ríe. Hubiera huido. Habría dado al mundo la imagen de un rebelde a la fuga, pero al dejarse capturar, ahora son los neerlandeses quienes dan la imagen de una potencia ocupante extranjera que invade un país legítimo y que arresta a su igualmente legítimo presidente. Estados Unidos y Australia llevan el asunto ante las Naciones Unidas. Estados Unidos llega incluso a amenazar con excluir a los Países Bajos del Plan Marshall. Agotados por los costes militares y la presión internacional, el 27 de diciembre de 1949, los Países Bajos ceden las Indias Orientales neerlandesas, con la excepción de Nueva Guinea Occidental, a los Estados Unidos de Indonesia. Al año siguiente, Indonesia entra en las Naciones Unidas. Sukarno ha ganado. Los primeros años como nación independiente y democrática son un desastre. Los partidos nacionalistas, islamistas y comunistas pelean constantemente y no coinciden en nada. La hostilidad hacia los neerlandeses y los chinos es enorme. Los indonesios odian verlos en la cima de la economía y las rebeliones estallan por todas partes. Darul Islam siembra el caos en Java Occidental, Celebes Meridional y Aceh. Antiguos soldados del ejército colonial neerlandés atacan Bandung y se rebelan en Makassar. El 17 de octubre de 1952, Sukarno se despierta en el Palacio de la Independencia ante el panorama de manifestantes y tanques apuntándole. Disuelve el parlamento y convoca nuevas elecciones inmediatamente. Le exigen. Sukarno sale del palacio y consigue convencer a la multitud de que vuelva a casa sin concederles nada. Cuando, tras las elecciones de 1955, nacionalistas, islamistas y comunistas vuelven a no llegar a un acuerdo, Sukarno está harto. Declara que la democracia occidental no funciona para Indonesia y que la va a sustituir por una democracia guiada, en la que será él quien los conduzca hasta alcanzar una decisión, como un jefe tribal que guía a su comunidad hacia el consenso. Poco después, los comandantes del ejército en el norte, el centro y el sur de Sumatra y en Celebes septentrional toman el control de sus respectivos gobiernos regionales y desafían a Yakarta. Sus regiones generan la mayor parte de las exportaciones del país, mientras Yakarta se lleva el dinero, sin devolverles gran cosa a cambio. La tensión aumenta. Sukarno declara la ley marcial y convoca a los líderes de las regiones rebeldes a Yakarta para negociar. Acuden, pero las conversaciones no llevan a ninguna parte. Mientras visita a sus hijos en la escuela de Cikini, granadas explotan a su alrededor, matando a 6 niños. Detrás del atentado, Darul Islam. Los comandantes de Sumatra proclaman entonces su propio gobierno, el PRRI, y Permesta, en Celebes septentrional, se une a ellos contra Yakarta. Sin otra salida que recurrir a la fuerza, Sukarno lanza al ejército contra ellos, recuperando una ciudad tras otra. Después disuelve el Partido Islámico Masyumi y el Partido Socialista, acusándolos de haber apoyado la rebelión. Los atentados continúan. En marzo de 1960, el teniente Daniel Maukar rompe la formación a bordo de un MiG-17 y abre fuego contra el Palacio de la Independencia y el Palacio de Bogor. En 1962, durante las oraciones del Eid al-Adha, hombres de Darul Islam disparan contra Sukarno. Harto de la situación, Sukarno ordena al ejército que destruya Darul Islam. Uno tras otro, sus bastiones destruidos, su líder, Kartosuirio, capturado y ejecutado. Mientras el caos devora al país, en el extranjero Sukarno sonríe.
Alza el puño y, como si fuera el campeón del mundo colonizado, invita a las naciones de todos los continentes a seguir el ejemplo de Indonesia. En 1955, Indonesia acoge la conferencia de Bandung, reuniendo a 29 países asiáticos y africanos para hablar de colonialismo y dominación extranjera. Al mismo tiempo, como nadie consigue entender si Sukarno es comunista o anticomunista, Sukarno baila de los brazos de Estados Unidos a los de la Unión Soviética y China, consiguiendo armas, préstamos y apoyo de todos lados, volviéndose comunista o anticomunista según quien pague más por él. En 1961, junto a Tito, Nasser y Nehru, funda el movimiento de países no alineados para ayudar a los países a mantenerse fuera de las esferas de influencia estadounidense y soviética. En diciembre de 1961, Sukarno lanza Trícora. Tropas indonesias penetran en Nueva Guinea Occidental para recordarles a los Países Bajos que a Indonesia todavía le falta una pieza. En el mar de Arafura, una nave neerlandesa hunde una nave indonesia. Con la guerra en las puertas y Estados Unidos interviniendo una vez más del lado de Indonesia, los Países Bajos ceden. En 1963, la Nueva Guinea Occidental neerlandesa se convierte en el Irian Occidental indonesio. Queriendo atraer hacia sí mismo y hacia Indonesia las miradas del mundo, Sukarno lleva a Yakarta los Juegos Asiáticos de 1962, construyendo el estadio Gelora Bung Karno, con capacidad de 100.000 espectadores. E Indonesia sí acaba bajo los focos, pero no por el motivo que Sukarno esperaba. Cuando se niega a admitir a los atletas de Israel y Taiwán, el COI suspende a Indonesia. Furioso, Sukarno acusa al COI de ser imperialista y crea entonces sus propios Juegos Olímpicos antiimperialistas, los Juegos de las Nuevas Fuerzas Emergentes, los GANEFO. En 1963, Gran Bretaña ayuda a Malaya, Singapur, Sarawak y Borneo Septentrional a unirse en una federación, Malasia. Sukarno estalla de rabia. Sukarno está totalmente a favor de la independencia de los pueblos, pero Malasia. Sukarno acusa a Malasia de ser un invento neocolonial británico creado expresamente para fastidiar a Indonesia. Sukarno lanza "Aplastemos Malasia" y da inicio a la Trícora y la confrontasi. Tropas indonesias se infiltran en el Borneo malasio, desembarcan en Pontian, paracaidistas caen sobre Lavis y bombas explotan en Singapur, intentos que fracasan uno tras otro. Cuando Malasia es elegida para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Sukarno, enfurecido, retira a Indonesia de las Naciones Unidas y empieza a construir su propia versión de las Naciones Unidas, la CONEFO. De repente, Sukarno da un brusco giro hacia el mundo comunista, construyendo un eje Yakarta-Pekín y acercándose cada vez más a Corea del Norte, Vietnam del Norte y Camboya. Nacionaliza las empresas británicas en Indonesia y arremete incluso contra Estados Unidos. Prohíbe las películas estadounidenses, ordena quemar los discos de los Beatles y manda a prisión al grupo indonesio Kus Plus porque su rock and roll suena un poco demasiado estadounidense. El ego de Sukarno se hace tan grande como la propia Indonesia. Ordena construir en Yakarta monumentos colosales, hoteles y estadios. Obliga a los estudiantes a memorizar y debatir sus escritos, mientras la radio y la televisión celebran su grandeza por todo el país. Tras las elecciones del año de 1955, las últimas que Indonesia había celebrado bajo Sukarno, en 1963, la asamblea nombrada por él mismo lo proclama presidente de por vida. Rebautiza Kota Baru, en Nueva Guinea Occidental, como ciudad de Sukarno, y el monte Karstens, la montaña más alta de Indonesia, como Pico de Sukarno. Mientras Sukarno alcanza la cima, Indonesia se va a pique. En los años 60, Indonesia es uno de los países más pobres del mundo. A Sukarno la economía le importa bien poco. Acumula deudas, gasta montañas de dinero en el ejército, mientras carreteras, edificios y servicios públicos se van al garete. Su obra maestra económica, Berdikari, indonesios, arréglenselas por su cuenta, Gotong Royong,
indonesios, échense una mano. Y el marjaenismo, inspirado en un tal Marjaen, un campesino con el que Sukarno se había topado una vez y que lo había impresionado porque, con una diminuta parcela de tierra, aún así conseguía alimentar a su familia. Si Marjaen se las arregla, ¿cómo no van a poder 100 millones de indonesios? Durante la disputa por Nueva Guinea Occidental, para complacer a los indonesios, Sukarno expulsa a los últimos 40.000 neerlandeses, la parte más cualificada de la población del país, y nacionaliza sus empresas, asestando otro golpe a la economía. Después prohíbe a los extranjeros tener negocios en las zonas rurales, obligando a las comunidades chinas a abandonar los pueblos, con 100.000 de ellos regresando a China. En 1965, la inflación alcanza el 600%. El descontrolado gasto militar de Sukarno ha convertido al ejército en una fuerza poderosísima. Sí, tan poderosa que ahora Sukarno teme que pueda volverse contra él. Para contrarrestar el poder del ejército, dado que el PKI ya ha alcanzado los 3 millones de miembros, convirtiéndose en el tercer partido comunista más grande del mundo, Sukarno se apoya cada vez más en los comunistas. Cuando el PKI propone formar su propio ejército de obreros y campesinos, militares y comunistas acaban frente a frente. 1 de octubre de 1965. 6 generales del ejército indonesio son secuestrados en sus casas y asesinados. Sus cuerpos arrojados a un pozo. Unidades no identificadas ocupan la Radio Nacional y la Plaza de la Independencia. Afirman haberlo hecho para proteger a Sukarno de un golpe de Estado del ejército respaldado por la CIA. Detrás de la operación, el movimiento 30 de septiembre, dirigido por el coronel Untung, con la participación de un círculo vinculado a Edith, líder del PKI. Un general muy poderoso, sin embargo, no está entre las víctimas. Suharto, comandante de la Reserva Estratégica del Ejército. Suharto recupera el control de la radio y de la Plaza de la Independencia, y después se lanza contra el movimiento y avanza hasta la base aérea de Halim, donde, por razones que aún hoy se desconocen, también se encuentra Sukarno. En cuestión de un día, Suharto aplasta el movimiento. Suharto acusa al PKI. De repente, se desata en toda Indonesia una gigantesca campaña anticomunista. Soldados y civiles dan caza a los comunistas y a cualquiera bajo la mera sospecha de serlo, matando a entre 500.000 y 1 millón de personas. Sin los comunistas como contrapeso al ejército, el poder de Sukarno empieza a desmoronarse. El 11 de marzo de 1966, mientras estudiantes se manifiestan frente al Palacio de la Independencia, tropas no identificadas rodean de pronto el edificio. Sukarno huye en helicóptero hasta el Palacio de Bogor. 3 generales leales a Suharto lo siguen. Pocas horas después, los 3 salen del palacio con un documento firmado por Sukarno, el Super Semar, una orden que autoriza a Suharto a tomar todas las medidas necesarias para restablecer el orden. Si Sukarno lo firmó por voluntad propia o bajo amenaza, no lo sabemos. Suharto ilegaliza al PKI, manda a arrestar a los aliados de Sukarno y, poco a poco, lo despoja de todo poder. En marzo del año 1967, se convierte en presidente interino. Al año siguiente, en presidente de pleno derecho. Suharto pone a Sukarno bajo arresto domiciliario. Ya gravemente enfermo por sus problemas renales, pasa los últimos años de su vida aislado y cada vez más débil porque la atención médica que tanto necesita le es negada. El 21 de junio de 1970, Sukarno muere en el Hospital Militar de Yakarta, a los 69 años. Bajo el nuevo orden de Suharto, las imágenes, los discursos y la memoria de Sukarno desaparecen de la vida pública, mientras el nuevo régimen hace todo lo posible por minimizar lo que hizo por el país, en un intento de obligar a Indonesia a olvidarlo. En el año 2012, Indonesia declara a Sukarno héroe nacional. El 9 de septiembre de 2024, el Parlamento retira la acusación de que había traicionado al país, apoyando al movimiento 30 de septiembre, rehabilitando su nombre.
casi 60 años después de su caída.